Se me olvidó otra vez una versión de Fruco y sus tesos. Pues hoy precisamente vamos a hablar en Colpensiones Te Cuida en Casa de los cuidados de una persona con Alzheimer. Por ello hemos llamado a la doctora Diana Carolina Rodríguez Díaz. Ella es la directora de programas de lazos humanos by Bersania. Doctora Diana Carolina, bienvenida nuevamente a Colpensiones. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Hace 8 días justamente estábamos hablando de lo que es el Alzheimer y antes de abordar nuevamente este tema del cuidado quisiera, doctora Diana, que hiciéramos una breve recapitulación de lo que es esta enfermedad, de lo que es el Alzheimer. Sí, el Alzheimer es una enfermedad que es neurodegenerativa y que los síntomas por lo general aparecen después de los 65 años, aunque hay casos que aparecen antes también de los 65, que son casos muy raros. Esta enfermedad pues afecta a las neuronas del cerebro, las cuales mueren progresivamente y por ello pues se dice que es una enfermedad neurodegenerativa. En el cerebro pues existen diferentes neuronas que están asociadas a funciones como el lenguaje, la atención, el aprendizaje, la memoria, el razonamiento, la motricidad, las emociones, la personalidad y otras. Y en la medida que van muriendo, pues las neuronas asociadas a estas funciones, las funciones se van deteriorando. En la enfermedad de Alzheimer, las neuronas que primero se deterioran son las que están asociadas a la memoria y el aprendizaje y de eventos recientes, y las que están asociadas a la orientación espacial. Con el tiempo se van deteriorando pues las funciones mentales y de forma diferente y particular en cada paciente. Y para saber eso, pues la valoración neuropsicológica es la que le permite a los familiares saber cómo va evolucionando esa pérdida de esas funciones mentales en el adulto mayor. Hoy en Colpensiones Te Cuida en Casa queremos concentrarnos en el cuidado que hay que tener para una persona con esta enfermedad. ¿Qué podemos esperar de una persona con Alzheimer durante este aislamiento preventivo que, hay que decirlo, no ha sido sencillo para nadie? Sí, no ha sido sencillo para nadie y para una persona con Alzheimer se complica un poquito más en los temas del cuidado y les voy a contar un poquito por qué. En el Alzheimer existen diferentes síndromes que son característicos de la enfermedad. Hoy les voy a hablar de 3, pero hay varios. Y estos síndromes pueden generar dificultades en la manera de cuidar al adulto mayor en estos momentos de aislamiento y son diferentes en cada persona con Alzheimer. O sea, hay personas que lo pueden presentar, otras que no, dependen en la etapa o de la enfermedad que se encuentre. Uno de los que más llama la atención, pero es poco conocido, son los cambios a nivel emocional asociados a la enfermedad de Alzheimer. Y hay 2 síndromes importantes, y una es la pérdida del filtro emocional y el otro es la dificultad o la capacidad para controlar y gestionar adecuadamente sus emociones. Entonces voy a empezar explicando un poco qué es esto del filtro emocional. El filtro emocional es la capacidad que tiene todo ser humano para distinguir sus emociones de las emociones de las otras personas que están a su alrededor. Por ejemplo, si yo estoy viendo una película, una novela de televisión y tiene contenido nostálgico y yo tengo tanta empatía con los actores, puedo ponerme triste y hasta llorar por lo que estoy viendo en la película. Pero yo tengo claridad que esa emoción viene de la película y que no es mía, que no es propia. Las personas con Alzheimer, al perder este filtro emocional, desarrollan una sensibilidad mucho mayor a sentir las emociones de las personas que están alrededor de ellas, pero pierden la capacidad de diferenciar si esa emoción la están sintiendo ellos o si vienen de afuera, es decir, se vuelven como en esponjitas que absorben las emociones, tanto positivas como negativas, de las personas que están alrededor de ellos. La pérdida del filtro emocional hace que la enfermedad de Alzheimer sea una enfermedad sistémica, donde la estabilidad emocional y mental del adulto mayor depende de la estabilidad emocional de las personas que están alrededor de ellos. En esta realidad que vivimos hoy en día, donde los adultos mayores y sus cuidadores pues se encuentran encerrados, además pues un poco nerviosos y preocupados por los efectos del COVID, pues estas personas, los familiares, pueden sentirse nerviosos, angustiados y preocupados, y estas emociones pueden llegar fácilmente a ser absorbidas por una persona con Alzheimer,
que estén cuidando y empiezan a reaccionar estas personas con Alzheimer como si esas emociones fueran propias de él. Entonces, esta capacidad de absorber las emociones es mucho más fuerte en las personas con Alzheimer y no basta con que el acompañante le haga buena cara o simule que está bien, porque no conscientemente la persona con Alzheimer absorbe las emociones de las personas que están alrededor. Es decir, que si los de alrededor están tranquilos, él va a absorber tranquilidad. Si las personas de alrededor no están realmente tranquilos, van a absorber esta parte de nerviosismo. Entonces eso es el filtro emocional. El filtro emocional es esa capacidad que adquieren las personas con Alzheimer para absorber las emociones de las personas que están alrededor. Sumado a esto, está la dificultad para controlar las emociones. Entonces, he absorbido una emoción, pongámosle una emoción negativa de nerviosismo de las personas que están alrededor, pero como tengo la enfermedad de Alzheimer, me cuesta gestionar esa emoción de ansiedad. Y entonces me vuelvo muy ansioso y no puedo controlarme. Y es por esto que las personas que están alrededor deben tener el conocimiento y la capacidad de poder tranquilizar al adulto mayor que no puede gestionar las emociones, es decir, es la familia quien debe gestionar la emoción. Además de los cambios emocionales, entonces estos cambios emocionales que hacen, primero pues absorber las emociones de los que están alrededor y no poderlas gestionar. Sumado a eso, hay una dificultad, hay cambios en el razonamiento, en el juicio, en la toma de decisiones, y por tanto no entiende fácilmente las razones por las cuales están encerrados. Ellos no manejan fácilmente el lenguaje racional, sino un lenguaje emocional. Entonces, por tanto, una persona con Alzheimer, a medida que avanza la enfermedad, menor capacidad tendrá para comprender cosas como que hay un virus, que este virus es invisible, que genera una gripa y que esa gripa los va a matar y que por ello debemos estar encerrados en nuestra casa por meses. De hecho, para las personas que tenemos, digamos, toda nuestra capacidad de razonamiento, nos es difícil comprender y muchas personas sin tener la enfermedad de Alzheimer dicen que el virus es un invento. Entonces, para una persona con Alzheimer va a ser mucho más difícil entender la razón. Particularmente ya teniendo en cuenta estas dificultades y también los retos que representa toda esta circunstancia para las personas con Alzheimer, ¿cómo cuidar a una persona que tenga esta enfermedad durante estos días, particularmente si estamos con ellos en casa? Entonces, lo primero es que las personas que cuidan a un adulto mayor con Alzheimer en aislamiento deben conocer y entender con claridad los síntomas y los síndromes que caracterizan esta enfermedad. Hoy solo hablé de 3 de ellos, pero hay muchos más. Y segundo, reconocer los síntomas y síndromes que tiene la persona que yo cuido. La persona que yo cuido no es que vaya a tener todos los síndromes, sino tiene algunos y otros no, y van adquiriéndolos a medida que avanza la enfermedad. Y ya cuando tengo esto claro, tener la suficiente imaginación y empatía para sentir y ver el mundo como lo haría una persona con Alzheimer, como lo hace la persona que cuida, y en este mundo, en ese punto ser lo tan comprensible y creativo y asertivo en la manera de transmitir la información. Por ejemplo, si estoy con una persona con Alzheimer, a uno se le sale la racionalidad y, por ejemplo, le puede decir que a esta persona se le olvidan las cosas que le han contado y no comprende racionalmente la información. Y en muchas ocasiones yo he escuchado a familiares que le dicen, papá, ¿dónde vas? Por ejemplo, ¿te acuerdas? Si uso la palabra, ¿te acuerdas del día de ayer? Te dije que no podemos salir a la calle porque estamos en aislamiento y porque hay un virus en la calle que se llama COVID-19 que nos puede matar. Entonces, primero, no se va a acordar que le dijo esa información. O sea que no vale la pena en algunas ocasiones reiterativamente darle esa información porque no la va a recordar. Y es difícil que entienda el tema del virus. Pero uno ve muchos cuidadores que insisten todos los días en la misma técnica y tienen muchos enfrentamientos que desestabilizan el adulto mayor y pues la cordialidad. Entonces, hay que tener la seguridad que efectivamente y realmente pues no van a recordar esa información y generar otras maneras de comunicarse, ¿sí? Unas maneras que están asociadas más a una forma más emocional de comunicarse. Y además que si usamos este tipo de comunicación es posible que la persona, como no tiene una buena memoria, tergiverse la información o genere algo que se llama confabulación,
y es que al otro día entienda que es que la persona que me cuida me quiere matar con un virus, por ejemplo, y esa idea se le puede quedar en la cabeza y generar mucha complicación. Entonces, si la persona con Alzheimer no recuerda ni entiende razones, es mejor usar el lenguaje emocional para convencerlo, porque si bien no comprende ni recuerda, sí tiene exacerbadas las emociones. El lenguaje emocional es poco común para la gente del común, porque tendemos a usar más el lenguaje racional, pues ahí para eso uno sería entrenamientos, pero hoy les voy a dar como un ejemplo. Para usar el lenguaje emocional debemos, pues primero identificar qué es lo que mueve o motiva al adulto mayor. Si el adulto mayor lo motivan los nietos, por ejemplo, yo le puedo decir, sé que quieres salir de la casa, si quieres salimos después, pero primero llamemos a tu nieto que te extraña mucho, llamémoslo y luego miramos. Es muy posible que bajo esta circunstancia la persona, el adulto mayor, sí diga no voy a salir, llame al nieto y ya después se le olvide que quería salir. Entonces es usar un poquito más este lenguaje emocional y no tanto el racional, porque ellos no entienden razones ni tampoco recuerdan, porque son características principales de la enfermedad. Aspectos fundamentales y muy importantes a la hora de cuidar personas con Alzheimer. Es Diana Carolina Rodríguez Díaz, directora de programas de Lazos Humanos by Bersania. Gracias por estos minutos con Colpensiones Te Cuida en Casa. Mucho gusto, que estés bien.